Vamos a aprender de que Dios va a hablar cuando Él quiere, no importa lo que nosotros hagamos. Digo esto porque muchas veces creemos que porque ayunemos Dios nos va a hablar, porque oremos Dios nos va a hablar. Él mismo dijo, claro, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dice en su palabra que si tú le clamas, Él te va a responder, pero Él lo hará cuando Él quiera, porque Dios se mueve por tiempo. Y tenemos que entender que los sacrificios que nosotros hagamos nunca van a sorprender a Dios, porque Él es Dios. Los sacrificios que nosotros hacemos nos ayudan a nosotros a humillar nuestro yo para acercarnos más a Dios. Por eso tenemos que entender de que los silencios de Dios son por propósitos. Y cada vez que Él calla, calla por muchos motivos. Uno de los motivos por que Dios calla es porque hay pruebas que tenemos que atravesar. Hay procesos que tenemos que atravesar. Otras veces Dios calla porque hemos sido probados, hemos sido pedidos para ser zarandeados por Satanás. Y Dios muchas veces permite que Satanás nos toque. Y para Dios hacernos ver, no para que Dios vea, porque Dios conoce todo. Para Dios hacernos ver de qué estamos hechos. Hasta dónde yo soporto. Si realmente lo amo. Y muchas veces Satanás es el que está operando y Dios lo permite para trabajar áreas en nuestra vida, para matar orgullo y también para fortalecernos. Otras veces Dios calla porque hay pecado, porque hay orgullo en nuestra vida. Y Él guarda silencio ante las cosas malas que muchas veces se hacen, no porque Él no ve, sino porque Él en su misericordia, si interviene, destruirá, porque su santidad es tan grande que no tolera el pecado. Por eso queremos hablar acerca de la historia de Ezequías, un rey de Israel. Esa historia está en el libro de Reyes, en el libro de Crónica, en Segunda de Crónica capítulo 32. Y vamos a ver el versículo 31, que dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué pasa aquí? Si usted lee los versículos anteriores, va a ver a un rey de Babilonia llamado Ezequías, que hubo momentos que se desvió e hizo cosas incorrectas. Dios lo reprendió y él se humilló. Pero en el corazón de este hombre había orgullo. Y hubo un momento en donde llegaron unos hombres de Babilonia para venir supuestamente a verlo porque él estaba enfermo. Pero eran espías que fueron enviados para conocer todo lo que había en Israel para luego venir y robar. Generalmente los reyes tenían profetas que le hablaban de parte de Dios en el pueblo de Israel. Pero en el caso de Ezequías, Dios sabía lo que fueron a hacer esos hombres, pero Dios no dijo nada, porque Dios estaba haciendo ver lo que había en el corazón de Ezequías. Ezequías mostró el reino, pero Ezequías lo mostró con orgullo, haciendo ver que todo el imperio que tenía era por él. Y Dios permitió esto. ¿Y sabes qué? Ese orgullo de Ezequías trajo como consecuencia que su generación, luego de muchos años, fuera llevada cautiva a la nación de Babilonia. Los de Babilonia irrumpieron y se robaron todo el tesoro de la casa de Dios. Pero ¿sabe por qué? Por un hombre que estaba lleno de orgullo. Y Dios no intervino
porque la palabra lo dice, al altivo Dios lo mira de lejos. Y aunque Dios le dio la oportunidad a Ezequías, pero su generación sufrió la consecuencia. Por eso el Señor quiere que nosotros limpiemos nuestros corazones, porque hay cosas en nuestra vida que hacen que Dios se aleje. Las actitudes y acciones de vida no pueden estar conectados con Dios porque Dios es santo. Otra manera en donde Dios guardó silencio fue en el caso de Job. Y sabemos que cuando Satanás pide a Job para ser tentado, Dios permitió que Satanás lo tentara. En ese proceso de tentación, habló Satanás, hablaron los amigos de Job que se levantaron contra él, habló la esposa de Job, todo el mundo lo dejó, lo criticó, pero Dios guardó silencio, porque Job estaba en un proceso y era necesario que Job lo atravesara para conocer mejor a Dios. Sabes que hay silencios de Dios que te sacan lágrimas, pero es para tú conocerlo más. Sabes que hay situaciones y vivencias que tienes en donde sientes que Dios te dejó y que eres huérfano. Dicen, ¿cómo si Dios me ama va a permitir esto? ¿Sabes? Dios es tan lindo que la manera de Dios trabajar va a hacernos ver que Él no nos ama, pero luego veremos el resultado y el acabado perfecto. En el caso de Job, Job le lloró a Dios y le preguntó y Dios no le decía nada hasta que llegó el momento en donde Dios habló. Y eso hizo que Job entendiera que Dios es sobrenatural. Tanto así que Job tuvo que declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo el tiempo de silencio de Dios para con Job, que fue una agonía, en el momento que Dios abrió su boca para hablar, sanó el corazón de Job y restauró todas las cosas. Dios quiere que entendamos que nuestro proceso, Él lo puede resolver en un segundo, porque Él es Dios. Lo que pasa es que en cada situación, cuando tú amas a Dios y vives para Dios, Dios va a prepararte para llevarte a nuevos niveles. Y es necesario atravesar el silencio. El silencio de Dios te sana. El silencio de Dios te da fe. El silencio de Dios activa. El silencio de Dios trae luego gozo, porque te das cuenta que aún un silencio es amor. Sofonías 3, en Sofonías también lo habla y dice que Él callará de amor. ¿Por qué? Porque aún en el silencio de Él hay gratificación. Dios quiere que nosotros podamos discernir por qué Él está guardando silencio en nuestra vida. ¿Cómo yo sé que Dios está guardando silencio en mi vida porque estoy mal por mis mismas acciones? ¿Cómo tú y yo estamos viviendo delante de Dios? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos viviendo por la palabra y en medio de este vivir por la palabra, Jehová guarda silencio, Dios quiere que entiendas que es que hay un tiempo de preparación, un tiempo de proceso en tu casa, en tu vida, en tu hogar, pero que va a haber un resultado. Y cuando veas el acabado te quedarás sorprendido. Pero tenemos que también ver si Dios guarda silencio porque estoy mal. Si usted y yo no estamos caminando como Dios quiere, no estamos viviendo los preceptos bíblicos, su silencio es por pecado. Y ante el pecado también muchas veces Dios calla y observa, pero dice que Él va a dar el pago a cada quien según sus obras. Entonces, hermanos, vamos a guardar en Dios, porque Jehová llegará en el momento justo para revelar, para mostrar, para guiarnos. Jehová nunca dejará de amarnos, porque Él lo dijo. Él nos ama con amor eterno y ese amor prolonga su misericordia. Por eso hoy Dios quiere fortalecernos diciendo, si estás haciendo mi voluntad y hay un silencio, tranquilo, espera, ora y cree. Pero si el silencio es por una vida
desenfrenada en Dios, es el tiempo de comenzar a pedir misericordia y a volver otra vez a los brazos de tu Padre. Esta reflexión es para que nosotros podamos entender los silencios de Dios. Amigo, Dios hoy quiere que entiendas que Él te ama. Y hay silencios que son por el pecado. Y por eso hoy Dios quiere volver a hablar contigo. Pero solo tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, es pecadora, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si así lo haces, vas a ver cómo ya tu vida cambia porque has pasado a la mano de Dios. Y legalmente Él es tu Padre. Iglesia, nosotros sabemos que Cristo viene y por eso tenemos que seguir. Porque cada silencio de Él, cuando estamos en su voluntad, va a traer una salvación, una transformación y un impacto de gloria. Por eso en el silencio de Dios no nos podemos detener nunca, porque Él va a hablar en su tiempo. Recuerda que el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.